Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén, predicha por Jesús, hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hoy, apreciado amigo oyente, vamos a continuar estudiando un capítulo más de este interesante libro, El conflicto de los siglos. Un libro maravilloso que tiene historia, que tiene verdades, que tiene enseñanzas profundas para nuestra vida. Continuamos estudiando la vida de un hombre extraordinario llamado Martín Lutero. Y el capítulo para hoy lleva como título Un campeón de la verdad. Y de verdad que Martín Lutero fue un gran campeón. Porque en medio de toda esa agitación de persecución, de luchas, de dificultades que tenía que enfrentar este hombre, se mantuvo firme y fiel. Una de las cosas interesantes en medio de todo esto es que un emperador llamado Carlos V es el quien ahora está al frente. ¿Y qué hace Carlos V con Lutero? Él decidió protegerlo. Buscó formas, buscó cómo hacer algún edicto para que de una manera u otra este hombre estuviese protegido. Además, pidió que Lutero fuera porque quería hablar con él. Cuando Lutero escuchó estas cosas, dijo: yo deseo ir a comparecer ante este hombre. Quiero estar frente a este monarca. Pero había otro hombre llamado Leandro, que tenía mucho poder. ¿Y qué buscaba hacer este señor? Él buscaba que el emperador ejecutara a Lutero. Lo acusaba de ser enemigo de la iglesia y del Estado. Lo acusaba de ser enemigo de vivos y de muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Y él decía: hay en los errores de Lutero motivo para quemar a 100,000 herejes. Eso era lo que decía este hombre. Pero Lutero no se anonadó frente a esta circunstancia. Él dijo: deseo ir ante este monarca. Yo quiero estar allá, quiero enfrentarlo. Y decidió ir. Muchas personas le decían que no fuera. Y a medida que iba caminando hacia este hombre, por los lugares, las calles, las ciudades por donde pasaba, la gente salía a escucharlo. La gente estaba ávida de escuchar sus mensajes, pero también la gente le decía a Lutero: por favor, no vaya, no tienes por qué enfrentarte a este hombre. Si te enfrentas y vas allá, va a ser demasiado difícil y no te vamos a ver más. Eso era lo que la gente pensaba. Pero ¿qué hacía Lutero? Seguía firme en su posición y avanzaba como un verdadero campeón, porque él quería estar frente a este prelado. Él, nada ni nadie lo podía mover, y muchos le pidieron que se retractara incluso de todo esto, pero él seguía firme en su posición y seguía mostrándoles a Cristo Jesús y dándoles esperanza. Las gentes, dice textualmente el libro, salían presurosas a su encuentro, y algunos amigos le ponían en guardia contra el propósito hostil que respecto de él acariciaban los romanistas. Os echarán en una hoguera, le decían, y os reducirán a cenizas como lo hicieron con Juan Hus. Él contestaba: aun cuando encendiesen un fuego que se extendiera desde Worms hasta Wittenberg y se elevara hasta el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor y compareceré ante ellos. Entraré en la boca de ese behemoth, romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es tremendo. Yo admiro la valentía y la fortaleza de este hombre extraordinario. Porque en medio de todos sus amigos temblaban por su seguridad y sus enemigos temblaban por el éxito de su causa. Y miles de personas trataron de impedir que Lutero llegara allí. frente a este monarca porque sabían lo que iba a suceder. No querían que compadeciese ante el tribunal. Pero él dijo,
yo voy a ir en el nombre del Señor. Y aunque haya tantos diablos en Worms, de la misma manera que hay gran cantidad de tejas en los techos de esas casas, yo voy a entrar allí. Tenía una firme determinación. Y claro, esto hacía más grande el ministerio, el liderazgo de Lutero, porque la gente, mientras las cosas se corren por todos lados y la gente salía para observar la valentía, para escucharlo, para ver qué era lo que decía, la gente lo amaba. Y no querían que se enfrentara con este poder demoníaco, porque sabían que le tenían preparada la hoguera. Y sus palabras impregnadas de solemnidad y profundo fervor, entonces le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Amigos y enemigos estaban maravillados. Algunos estaban convencidos de que le asistía una fuerza divina. Otros decían de él lo que los fariseos decían de Cristo: demonio tiene. El asunto, apreciado amigo, apreciado hermano, es que aquella persona que se encuentra con la Biblia, con la palabra de Dios, que ora, que mantiene esa firmeza con Dios cada día, es inmovible. Y eso era lo que pasaba con Lutero. Su testimonio, su fe, su valentía, la gente lo conocía, y eso lo que hacía era que más personas quisieran escuchar su mensaje y escuchar la palabra de Dios. Lutero se fue, y cuando llegó al día siguiente de la llegada de Lutero a aquel lugar, fue citado para compadecer entonces a la dieta de Worms. Y cuando él está allí, antes de entrar, todas las calles estaban obstruidas por el gentío que quería verlo, que quería escucharlo, porque estaban curiosos de conocer a aquel monje que tenía tanta firmeza, tanto valor, tanta fe, tanta valentía para enfrentar a aquella autoridad papal. Y mientras entraba en la presencia de sus jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en un tono bondadoso: frailecito, frailecito, haces frente a una empresa tan ardua que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tal en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si estás convencido de ello, avanza en el nombre de Dios y no temas. Dios no te va a abandonar. Hasta sus enemigos ahora se daban cuenta que había algo extraordinario en sus vidas, algo que no podían imaginar, no podían detener. Y ahora Lutero está frente a aquel tribunal, está frente al trono del emperador. Y el hecho que estuviese allí ya estaba diciendo de manifiesto al mundo que había ganado la batalla y que estaba frente al clero. Era una batalla ganada. Nadie podía refutar su valentía, su autoridad. Dios estaba con él y cada palabra que salía de sus labios convencían a la asamblea. Lo que él tenía en su mente no era por pasión, no era por arrebato propio, no, era una pasión interna que lo movía a predicar la palabra de Dios. Y cada vez en medio de todo esto, cuando parecía flaquear, entonces él oraba y se enfrentaba a este tribunal, pero lo hacía confiado en que Dios estaba con él. Una vez oró: Dios Todopoderoso, más es tuya la causa y ella es justa y eterna. Oh Señor, sé mi ayuda. Dios es fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa, oh Dios. Permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. La lectura de la palabra de Dios y la Biblia era su fortaleza. Y cada día que tenía que enfrentar aquel tribunal, pues se preparaba con mayor énfasis para defender la verdad. Sus palabras y su serenidad sorprendían a todos aquellos que lo escuchaban. Y entonces les decía: si me convencen con la Biblia que he errado, retractaré todos mis errores y seré el primero en echar mano de mis escritos
para arrojarlos a las llamas. Lutero había hablado en el idioma alemán y había dado todos sus discursos al pueblo y a aquella asamblea y estaban asombrados. Y entonces ahora le piden que diga lo mismo y que se defienda en el idioma ahora en latín. Y con vehemencia, con poder, entonces este hombre extraordinario, este campeón de la verdad, se levanta y ahora con mayor fuerza presenta su mensaje en aquel idioma latino. Tremendo. Era extraordinario. La gente no sabía qué hacer. Había derrotado, le había dado una herida al papado, estaba destruyendo sus postulados, sus creencias. ¿Qué más podían hacer con él? Sin embargo, el emperador declaró que el salvoconducto de Lutero debía ser respetado, y antes de que muchos tomaran a Lutero o lo buscaran para enviarlo a la hoguera, entonces el emperador dijo: Lutero debe llegar sano y salvo a su casa. Dispuso que centenares de nobles se comprometieran a protegerlo. ¿Y entonces qué pasó? En medio de todo esto, fue secuestrado cuando iba hacia la iglesia de Wittenberg. Y entonces en el camino fue secuestrado y protegido. Y se pensó que así fuera apagada la luz del evangelio de esta forma mientras se secuestraba. Pero en vez de ser esto, el reformador fue aislado, pero estaba llenando su lámpara en los almacenes de la verdad y su luz ahora iba a brillar con deslumbrantes fulgores. ¿Por qué? Porque ahora allí empezó a escribir, empezó a orar más, a estudiar la Biblia, empezó a mandar mensajes cuando el papado pensaba que Lutero estaba destruido, que estaba callado. El hombre estaba escribiendo, allí tradujo el Nuevo Testamento al lenguaje del pueblo y sus enseñanzas entonces fueron popularizadas por todos lados. Lutero seguía siendo el campeón verdadero de la palabra de Dios. Fue un hombre muy firme, un hombre decidido, aferrado a Dios. Roma no le pudo arrebatar la vida y la verdad tampoco pudieron ocultarla, y sus escritos avanzaron sin límites, se esparcieron por todo el mundo, y por eso este hombre llegó a ser uno de los hombres más extraordinarios en la proclamación de la verdad. Y dice el libro textualmente que desde su Patmos perdido entre riscos siguió casi un año proclamando el evangelio y censurando los pecados y los errores de su tiempo. Apreciado hermano y amigo, de verdad que estas son enseñanzas extraordinarias. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, pero tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Porque Dios está reclamando obediencia, Dios reclama fidelidad en medio de cualquier prueba o tribulación. Ojalá que Dios me permita tener la tenacidad, la valentía de Martín Lutero en medio de la dificultad. Pidámosle eso al Señor, apreciado hermano, porque en medio de cualquier circunstancia necesitamos alcanzar la paz y la vida para nuestra vida, la vida eterna, en medio de ese gran conflicto. Comparte este link con tus hermanos, con tus amigos. Hagamos grande este ministerio para que más personas conozcan de la palabra de Dios y conozcan verdades asombrosas que ocurrieron en la historia. Suscríbete, comparte este link e invita a otras personas para que podamos entonces esparcir la palabra de Dios. Allí donde estás vamos a orar y vamos a entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Maravilloso Dios, gracias porque una vez más nos hablas a través de la historia, nos hablas a través de la vida de hombres, guerreros, valerosos, poderosos en la oración y en la palabra. Ayúdanos, oh Señor, a que en medio de las dificultades, las pruebas, las luchas, las tentaciones, la persecución que nos toque vivir en algún momento, podamos aferrarnos a ti y podamos mantenernos con valentía, aunque el cielo se desplome. Gracias, oh Señor, por cada amigo y por cada hermano que está estudiando esta palabra conmigo en esta hora.
que tu gracia nos acompañe. Y si hay alguien que tiene algún problema, alguna dificultad, tiene alguna lucha, está desanimado por alguna circunstancia, atiéndele, Señor, y hazle ver, coloca en su mente que la valentía, la tenacidad y la firmeza se demuestra en los momentos más difíciles de la historia. Gracias porque nos amas. Quedamos en tus santas manos. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Apreciado amigo, apreciado hermano, sigue confiando en las promesas, en las verdades de la palabra de Dios. Busca una Biblia. Si la tienes, no dejes que la Biblia que tienes por allí siga abierta o que esté tomando polvo. No. Búscala, ábrela, léela. Ten un encuentro con Dios y prepárate, porque recuerda que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.